Finalizamos el tema 10 con el estudio del último epígrafe, el número 6, que lleva por título La economía sumergida. ¿Qué es la economía sumergida? Bien, la economía sumergida pues, es aquella parte de la actividad económica de un país que no se declara ni a nivel fiscal ni a nivel laboral, por lo tanto, no forma parte del PIB. La tendencia dentro de la normativa de la Unión Europea es que se declare en la medida de lo posible esta economía sumergida. ¿El problema cuál es? El problema es su difícil contabilización. Imaginaros que si ya es difícil contabilizar el PIB de un país, pues lo que supondría contabilizar esta economía sumergida. En relación a los factores que pueden producir esta economía sumergida, existen varios factores. Los fundamentales: el evitar impuestos, el eludir los pagos a la seguridad social, el de evitar los reglamentos, la normativa a nivel laboral y el desarrollo de actividades ilegales. Por ejemplo, la prostitución, el tráfico de drogas, el tráfico de armas. Aquí también hay que citar, bueno, pues aquellas actividades de las multinacionales que deciden declarar sus impuestos en paraísos fiscales para así ahorrarse bastantes cantidades de dinero. En cuanto a la dimensión de la economía sumergida y a los sectores a los que más, afecta en mayor medida, pues bueno, aunque es difícil, como hemos determinado, el cuantificar la economía sumergida de un país, pues se estima por estudios que en España la economía sumergida supone un 20% del total del PIB. Está algo por encima de la Unión Europea, que se establece en un 18%, y bastante más por encima de países como Francia o Reino Unido, que se establece en torno al 10%. En relación a los sectores a los que afecta en nuestro país, bueno, pues fundamentalmente a la construcción, hostelería, el sector textil, fundamentalmente el calzado, también al trabajo en el hogar o a la atención de personas mayores o personas en situación de dependencia. ¿Y a qué trabajadores afecta la economía sumergida? Bueno, pues podríamos pensar que puede afectar en mayor medida a los trabajadores parados, pero si profundizamos en el estudio, pues nos damos cuenta de que los trabajadores que forman parte de esta economía sumergida fundamentalmente son personas que están pluriempleadas, es decir, que tienen un empleo legal, pero que complementan ese empleo legal con actividades que no declaran, ¿no? Actividades en negro o actividades en B. O también el caso de aquellas personas que no aparecen oficialmente en los registros como demandantes de empleo, es decir, no forman parte de los datos de desempleados, de la tasa de paro. Por ejemplo, en el caso de los inmigrantes ilegales. ¿Y qué problemas plantea la economía sumergida para la economía de un país? Bueno, fundamentalmente, pues la competencia desleal. Cuando un empresario realiza sus declaraciones de impuestos y cotiza la seguridad social de manera legal, se encuentra en una situación de desventaja frente a aquellos empresarios los que no pagan esos impuestos y esas cotizaciones. Otro de los problemas es que hay un menor número de ingresos públicos. ¿Por qué? Porque si hay empresas que no cotizan a la seguridad social, no tienen dado de alta a sus trabajadores o no pagan impuestos, eso quiere decir que hay un menor nivel de ingreso público. Por lo tanto, esto es un problema real para la sociedad porque puede afectar al estado del bienestar, porque hay empresas y trabajadores que no están pagando, aportando al sistema de seguridad social o al sistema de ingreso público, y sin embargo sí que se están beneficiando de las prestaciones que da estos servicios públicos, por ejemplo, la sanidad, la educación o prestaciones de tipo de desempleo, jubilación, incapacidad, etcétera. Otro problema es que se trata de empleos que son muy precarios, ¿de acuerdo? Es decir, los trabajadores que están trabajando en esta economía sumergida pues no tienen ningún tipo de derecho laboral, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho al pago de horas extraordinarias, no tienen derecho a los descansos que establece la ley. Esto es un problema importante, sobre todo para la salud de estos trabajadores, en los que no se le aplica ningún tipo de normativa en materia de prevención de riesgos, con los riesgos que esto implica para la salud de estas personas. Y por último, como hemos dicho,
que la economía sumergida afecta a trabajadores pluriempleados, es decir, trabajadores que están trabajando de manera legal y después al margen tiene otro trabajo en negro en B, pues está dificultando el acceso al empleo a otras personas que están desempleadas porque no encuentran ningún tipo de trabajo. Es decir, en resumen, la economía sumergida es un problema real que se plantea en las economías de los países. Tiene una gran trascendencia en España dentro de la Unión Europea, pero si profundizamos en el análisis, también en Andalucía, dentro de los datos de España, la economía sumergida pues es un problema de una gran dimensión. Bueno, con esto finalizamos el tema 10.